Profesores, evaluar en la educación física. Hoy vamos a conversar sobre nuestras experiencias en primaria y secundaria, cómo nos evalúan, cómo eran las clases y lo más importante, cómo todo esto se relaciona con lo que plantea Domingo Blasque Sánchez en su libro, Evaluar en la educación física, específicamente en los capítulos sobre las finalidades y los modos de evaluación. Así que prepárense, porque esto será una charla sincera, como entre colegas, pero también ese toque crítico y académico que nos ayuda a representar la educación física desde nuestras prácticas docentes. En mi caso ni siquiera había profesor de educación física, otro maestro era el que daba la clase, en ese momento hacían juegos y nos calificaban con palabras. En ese momento era excelente, sobresaliente, aceptable. No había un análisis real, todo era igual para todos. Eso es lo que Blasquez describe como finalidad administrativa o de control, que solamente es cuando se llena un boletín o se cumple solamente para llenar el boletín, pero realmente no se fomenta un aprendizaje. Y el modo era mecánico, homogéneo. La diversidad no existía en la evaluación. Yo viví dos realidades. Viví una desde un colegio privado en la cual teníamos los espacios adecuados, nos fomentaban a mejorar nuestras habilidades motrices por medio de actividades deportivas y psicomotrices direccionadas a ello. Por el contrario, también tuve en la otra realidad en un colegio público en el cual, pues en esta fase de primaria, todo se basaba en si traías el uniforme de manera correcta o no. Siempre era uniforme, y solamente con traer el uniforme de manera correcta podía llegar a pasar la materia. No teníamos un docente de educación física y no trabajamos realmente desde las competencias motrices, axiológicas y expresivas con una finalidad formativa y una intención pedagógica. A mí me pasó algo parecido. Las clases de educación física eran desordenadas, a veces fútbol o a veces juegos libres. Y las notas se basaban en la asistencia, el comportamiento, pero eso es lo que Blasquez llamaba finalidad sumativa reducida. El modo era como superficial, pero no había como unos instrumentos claros ni retroalimentación. Él lo dice muy bien. En estas edades la evaluación debería ser más formativa, una formativa continua, para poder desarrollar en los jóvenes la creatividad, la convivencia y la motricidad. No para como llenar un listado y ya. Mi primaria fue muy rígida. Si cumplía 5, si no, 0. No importaba el esfuerzo, eso era claramente una finalidad punitiva, usada como sanción. Y el modo era normativo, rígido. Como dice Blasquez, no se valoraban progresos individuales, no se reconocía que alguien podía estar mejorando poquito a poco. La evaluación era un filtro, no un acompañamiento. Mi experiencia en primaria fue integrar el baile y las sociales con danzas folclóricas. La evaluación era la coreografía final. Aquí sí veo algo de Domingo Blasquez que destaca la finalidad axiológica y expresiva, porque se trabaja la cultura y la identidad a través del movimiento. Pero el modo era sumativo, centrado en el producto final. Faltaba lo formativo continuo, acompañar en cada ensayo, cada progreso, en ritmo o coordinación. En primaria la pasé muy chévere, por lo que en ese tiempo nos evaluaban mucho por actitud, por uniforme, y no era tanto por el rendimiento. Por lo menos nos evaluaban demasiado, o sea, sobre cómo uno iba vestido, cómo iba presentado, no era tanto rendimiento. Ahora ya han cambiado un poco más las reglas, son un poco más como instructivas. Hace tiempo como cuando yo crecí, por lo menos cuando yo era en mi primaria, han cambiado muchas reglas y muchas cosas que ya no es lo mismo. Yo recuerdo que siempre nos evaluaban con notas numéricas, siempre el uniforme y el rendimiento. El problema es que no se reconocía la diversidad. El que corría más rápido tenía mejor nota y punto.
Esa finalidad era selectiva, de jerarquización, y Blasque lo advierte, ¿no? Así la evaluación se vuelve un mecanismo de exclusión. El modo era bastante rígido y normativo. Hubiera hecho falta esa mirada crítica y reflexiva que él propone, que conecte la actividad con la vida y el contexto de cada estudiante. Lo mío fue aún más complejo. En secundaria no teníamos como tal un docente en la asignatura o área de educación física. Eran docentes de otras materias, lo cual llevó a que nuestras clases no tuvieran ningún tipo de intención pedagógica. Salíamos a clase a jugar fútbol, mientras que las chicas siempre se quedaban hablando con el profesor. Como dijo Domingo Blázquez, se perdió la intención evaluativa. Realmente perdimos la oportunidad de poder reconocer las falencias que se tenían, poder mejorarlas, potenciarlas y evaluarlas. Por el contrario, todo fue un fin muy recreativo, si podríamos decir que esas clases de educación física tuvieron alguna intención. En mi secundaria fue muy conductista. Órdenes, repeticiones, pruebas físicas y lo más fuerte brillaban. Los demás quedaban atrás. Esta finalidad está basada en disciplina y el rendimiento, pero no en el aprendizaje integral, que era lo importante. El modo competitivo y normativo, Blázquez nos dice que la evaluación debe ser inclusiva, poder valorar el esfuerzo y la mejora personal. Y aquí se hacía todo lo contrario. En mi colegio era igual, nota por tiempos y repeticiones. Los atléticos la sacaban del estadio, los demás tenían bajas calificaciones aunque mejoraran. Esa finalidad era meritocrática y selectiva, el modo rígido con una sola vara de medir. Pero Blázquez insiste en lo opuesto. La evaluación debe ser formativa, inclusiva y valorar progresos individuales, no solo resultados. Mi secundaria fue más completa, teorías, prácticas, deportes variados, circuitos físicos, test de velocidad y danzas folclóricas. Eso permitía identificar fortalezas y debilidades. Yo lo veo como una finalidad formativa integral, que busca tanto diagnosticar como acompañar. Los modos eran combinados, diagnósticos, sumativos y formativos. Y ahí sí siento que estábamos más cerca de lo que propone Blázquez. Una evaluación que orienta, retroalimenta y acompaña. Y ya en secundaria fue muy distinto, porque en secundaria pues ya uno como era como más físico, o sea, eran como ya medidas distintas a la de primaria, porque en primaria más que todo es como jugar, correr, presentarse bien uniformado, pero en secundaria ya uno le enseñan reglas, le enseñan cosas estrictas que uno debe hacer. Entonces mi secundaria fue muy como, porque a mí me gustaba el deporte, entonces yo era como mantenía como muy pendiente a eso, y la secundaria fue muy como más rígida en el sentido de limitaciones, de reglas. Ya no tanto era como como en primaria, que era como el uniforme, ya no, ya eran modelos y cosas muy distintas. Bueno, chicos, quiero comentarles que estuve revisando un boletín de un colegio técnico de mi municipio, donde pude encontrar que la educación física ya no es solamente un número por correr o un partido por ganar, sino que, como dice Blázquez, se reconoce como diseñar un esquema de movimiento, poder trabajar en equipo y habilidades comunicativas. Además de eso, abarca también lo expresivo y lo cultural, desde cómo podemos con la educación física mantener responsabilidades, trabajar dentro de lo que es nuestra corporalidad, respetar el espacio personal y el espacio de nuestros semejantes. Esto nos muestra que ya hay otra finalidad de la evaluación, que no es solamente sumativa y administrativa como en nuestros tiempos, sino que tiene una finalidad clara, la cual busca el poder desarrollar un ser humano integral, en todas las habilidades del ser, el conocer y el saber hacer. Como dijo Blázquez,
es una educación que integra todas las dimensiones del ser humano y crea al ser como un desarrollo completo. Además, Mario, en este boletín las competencias están descritas. Identificar funciones, analizar problemas, aplicar principios. No es solo paso o no paso. Eso nos habla de un modo de evaluación criterial, donde los estudiantes saben qué se espera de ellos y cómo se mide su avance. Y esa es una diferencia enorme frente a lo que yo viví. Antes todo era uniforme, rígido, hasta improvisado. Ahora se intenta que la evaluación sea más diagnóstica y continua, conectando las competencias del Ministerio de Educación Nacional. Claro, todavía falta que en estas competencias se traduzcan en prácticas inclusivas, porque como dice el doctor Blázquez, la evaluación no puede quedarse en el papel. Tiene que ser acompañada de una retroalimentación y una motivación. Es importante la motivación, pero la diferencia es muy clara. Hoy en día se evalúan a los estudiantes de bachillerato de la educación física no solo por cuánto puedan correr o por cuántas flexiones hacen, sino también por cómo se puedan expresar, cómo se expresen, cómo trabajan en equipo y cómo desarrollan ellos un desarrollo integral. Escuchando todo esto, queda claro que la evaluación en educación física puede tener muchas caras: social, administrativa, punitiva, selectiva e integral. Si no hay seguimiento, la evaluación queda corta. Si no reconocemos la diversidad, se vuelve injusta. La evaluación no puede ser rutina, debe diagnosticar y evaluar un progreso. No basta con disciplina, hay que poder incluir a los chicos y motivarlos, es lo más importante. El esfuerzo y el proceso son tan importantes como el resultado. Como dice Blázquez, la evaluación en educación física debe ser formativa, diagnóstica e inclusiva. No se trata de calificar, sino de acompañar y transformar. Esto fue todo, educadores. Evaluar en educación física. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.